Hoy te enseño a crear hortensias en mosaico con una técnica en relieve que hará que tus creaciones se vean más realistas. Te guiaré paso a paso con una técnica simple y materiales accesibles. Comencemos. Hoy te voy a enseñar a hacer unas hortensias en mosaico, así como esta, pero de una manera más accesible a todos, ya que voy a utilizar materiales y herramientas más simples. En el caso de esta hortensia, está hecha sobre la base de un azulejo, pero este azulejo está sometido a esmeril para hacer más rugosa una de sus caras. Y el esmeril es una herramienta que no todos tenemos, por lo mismo te voy a enseñar una manera más simple. Voy a hacer hortensias más pequeñas que esta y vamos a usar de base una tapa metálica, la que vamos a preparar para que sea un buen soporte para nuestra hortensia. Preparación tapas. Para reutilizar las tapas metálicas, si es que la pintura no está en perfectas condiciones, como en este caso, es recomendable lijarlas. Yo voy a reutilizar esta lija fina que es de madera. Aquí tengo un trocito que corté y voy a lijar simplemente así, tratando de remover la mayor parte de la pintura dañada. No es necesario que quede perfecto, pero sí que tengamos una superficie que pueda tener una buena adherencia. Después de lijar la tapa, las voy a limpiar con un pincel para asegurarme de sacar todos los restos. Y ahora vamos a imprimir. Tenemos que mejorar la adhesión de este metal. Entonces lo que se hace con una cola de neopreno o con silicona, ponemos una delgada capa con una paleta de goma, levantamos un poquito de pelitos para hacerla más rugosa. Voy a poner en los bordes también. Asegúrense de estar en un lugar ventilado, porque estos adhesivos tienen olores a veces un poco fuertes. Y ahora vamos a rociar polvo de cuarzo, que puede ser arena también. Dejamos secar un poquito. Como es una capa bien delgada, no requiere mucho. Y si se dan cuenta, logramos que esté más rugosa la superficie y con eso aseguramos tener una buena adhesión. A continuación voy a pintar esta tapa de un color similar a la hortensia que quiero hacer, porque es posible que esta parte se pueda ver un poco. Voy a tratar de lograr una especie de rosado claro, lila. Estoy tratando de poner una capa gruesa de pintura. Aquí utilicé pintura acrílica. Lo voy a dejar secar y continuamos con los pétalos por mientras. Pétalos. Para hacer los pétalos de la hortensia utilizamos venecitas, que es este material hecho de pasta de vidrio. Y para trabajarlo necesitamos solamente esta herramienta, que es la tenaza de 2 rueditas. Si no conoces este material ni cómo utilizar la herramienta, aunque es muy simple, te voy a dejar el link al video en donde enseño a trabajarlo desde cero. Voy a hacer hortensias en estos colores y voy a utilizar una gama de tonos para darle un efecto más realista. Como saben, las hortensias tienen distintos tonos y además van mutando dependiendo de su maduración, de su exposición al sol y otros factores. Para esto les recomiendo buscar fotos de hortensias en internet o buscar flores reales y sacar fotos para inspirarse. Por ejemplo, esta hortensia va a tener unos tonos más lilas. Aquí tengo un blanco perlado, un rosado. Aquí esta que tiene una mezcla de colores para una transición. Un lila claro, un lila más oscuro. No necesitas tanto, también podrías hacer una con solo un color. Pero te dejo este desafío para que te queden más realistas. Lo primero que hacemos para hacer los pétalos es cortar una venecita en la mitad para formar 2 triángulos. Solamente ponemos la tenaza en el centro y presionamos. Me quedó bastante bien, pero si no te quedan perfectos, tampoco es problema. De hecho, tener distintos tamaños de pétalos le da más naturalidad. Voy a buscar un pétalo que sea más puntiagudo y ese lo voy a dejar de base, aunque en verdad los dos también puntiagudos. Y le vamos a dar la forma de pétalo a los otros dos. Entonces voy a dejar este de base y voy a comenzar a tallar el pétalo. Saco una esquina, un poquito más, saco la otra, así, y ahora voy a redondear.
Ahí hay un pétalo. Acerqué un poco la cámara para que se vea mejor. Voy a dejar esta punta como base. Voy a rebajar dos esquinas, las otras dos esquinas. Y ahora redondeamos. Una hortensia lleva muchos pétalos. Esta es más grande, no vamos a necesitar tanto si comparamos las bases, pero de todas maneras te recomiendo cortar todo lo que necesitas de una. Probablemente es mejor cortar extra para asegurarte, ya que cuando peguemos tenemos poco tiempo para hacerlo, nuestro adhesivo se va a ir secando. Y así en ese minuto nos preocupamos solamente de ir pegando y no de cortar. Aquí corté una que me quedó bien mal, pero de todas maneras la vamos a rescatar. Dejamos esta punta, que es la que vamos a enterrar, y tallamos el pétalo considerando las otras dos puntas. Algo que no les dije, acá tomamos la venecita con estos dos dedos para facilitar el corte. En este caso dejamos esta punta y tallamos. Te van a ir quedando muchas astillas de vidrio cuando vayas haciendo esto. No las arrastres por ningún motivo con tu mano porque te vas a cortar. Estos utensilios son súper prácticos. Estoy manteniendo mis piezas, mis pétalos separados por colores para después hacer más fácil cuando los quiera identificar para montar mi hortensia. Puede que se te canse un poco la mano, los dedos, de tanto cortar pétalos si no estás muy acostumbrado o acostumbrada. Anda tomando pausas, anda haciéndolo de acuerdo al ritmo que te acomode, porque esto requiere muchos pétalos. Veo todos estos vidrios y no quiero botarlos, algo se me va a ocurrir. Para que tengan mayor claridad de cómo queda un pétalo, aquí tengo un triángulo cortado y aquí un pétalo. Ahí se dan cuenta que tienen que eliminar las dos esquinas y redondear un poco. Armado hortensia. Vamos a hacer el armado de nuestra flor. Tenemos que darle el volumen que necesita una hortensia y para eso vamos a hacer una mezcla densa de polvo de fragüe o pastina con cola y un chorrito de agua, el que a la vez va a servir de adhesivo para nuestros pétalos. Esto lleva mucha cola, por eso va a tener una propiedad de adhesión. Acá puse una cantidad que consideré adecuada de polvo, eso te lo va dando la práctica. También voy a teñir un poquito este polvo para que la mezcla tenga un color similar a nuestra hortensia, a los tonos de la hortensia, porque en algunas zonas es posible que se vea, entonces así se disimula. Ponemos un chorrito de agua solamente. Voy a poner el pigmento, poquito, porque quiero un rosa pálido, lila pálido, rosa. Esta es pintura acrílica y no tiñe mucho. La pintura acrílica tiñe mejor cuando se mezcla con el líquido primero. Y ahora voy a agregar cola. Voy a partir con una cantidad y vamos a ir probando cómo queda. Vamos revolviendo. Queremos formar una bola bien densa que se sostenga sobre sí porque va a ser el soporte de nuestros pétalos. Voy a poner más cola. Si nos pasamos y nos queda algo ya muy líquido, vamos a tener que poner más polvo. Lograr una consistencia adecuada es fundamental para el éxito de este proyecto. Vamos levantando todo el polvo que está abajo. Me puse un guante para evitar el contacto con el cemento. Siempre trato de evitar ese contacto con la piel. Esto está casi. Aquí está la consistencia que yo quiero. Se sostiene sobre sí. Voy a aplicar en mi tapa. Primero ponemos una capita delgada, esto lo llamamos doble contacto, que presionamos bien para una primera adhesión. Y ahora ponemos la bolita, que evitamos aplastar porque es el volumen que va a tener nuestra flor. Le vamos dando la forma circular. Te recomiendo sí o sí partir con una hortensia pequeña en tu primera experiencia para estimar bien mejor la cantidad de pétalos y además para
ver cómo es tu velocidad de trabajo, porque esto no se puede ir secando, si no ya no vas a poder poner los pétalos. Vamos a comenzar a armar la hortensia. Voy a comenzar desde este lado hacia acá, de uno de los bordes hacia el centro. Vamos armando una flor, mini flores de unos 3 pétalos. Vamos enterrándola, algo así. Esto hay que trabajarlo rápido porque se va secando y después ya no hay forma de poner un pétalo. Podemos ir rellenando también. Si vemos que nos queda algún espacio muy grande, si ven aquí, esto no se desmorona. Si pasara eso, tendríamos que sacar toda la mezcla y ponerle más polvo, porque si se desmorona, se nos va a desarmar la flor. Estoy jugando un poco con los colores. Como les decía, es ideal basarse en alguna foto o en una hortensia real que tú mismo hayas fotografiado. Si se te torna muy duro en algún minuto, ten un palito con punta a mano y vas haciendo un orificio con el palito para abrirte paso. Trata de dejar bien tupida tu flor para que se vea bonita y más natural. Voy a andar justito con la cantidad de pétalos. Siempre que crees que estás lista, corta más. Seguro vas a necesitar más. Está lista. Voy a revisar si me queda algún espacio. Traten de pinchar bien los pétalos, pero no hundirlos tanto porque si no se va a ver la mitad del pétalo. Fíjense bien que esta parte tenga pétalos, porque después si no se va a ver como que la flor parte de muy arriba. Ya lo voy a dejar secar hasta mañana para ver si ponemos algún detalle, algún centro de flor. Detalles y resultado final. Aquí está la hortensia, ya seca después de un día. Y solamente vamos ahora a poner los centros de las flores, no en todas las partes, pero donde veamos espacios más grandes. Yo aquí tengo estas mostacillas que voy a poner con silicona escolar, considerando que esto no es un gran peso que tiene que soportar. Entonces con silicona escolar es suficiente. Yo aquí estoy utilizando mostacillas. También podrías utilizar de estos mismos trozos de venecitas de otro color que quisieras, más pequeño. Aquí está la hortensia ya terminada y les voy a dejar invitados al próximo video que voy a lanzar la semana siguiente, el martes, para que vean cómo vamos a montar esto en un hermoso cuadro. Si te gustó este video, dale like. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica.